raya. Llevo en el mundo de la educación pues ya traspasadas las 4 décadas, al borde de la jubilación y de replantearse muchas cosas que uno no ha tenido tiempo de plantearse antes. Y bueno, y me he dedicado también, además de mis clases en distintos centros andaluces, en el extranjero, en Marruecos, haber manejado en algún momento también varios sellos editoriales. He dedicado gran parte de mi tiempo, de mis aficiones, a la investigación histórica, ¿no? Y en concreto, pues, a una porción muy importante del antiguo Reino de Granada, ¿no? La configuración de lo que es la población de Alhama y los lugares de su jurisdicción, desde la Edad Media, desde el pasado medieval, que con seguridad ya viene de tiempos anteriores, bueno, a la configuración castellana en todos sus aspectos cívicos, religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, alguna otra monografía dedicada a la didáctica de la historia, y distintas guías histórico-artísticas para los alumnos, para acercar lo que es el conocimiento e incrementar la sensibilidad en los alumnos por nuestro patrimonio. Y bueno, y en eso al mismo tiempo que he criado a mis 3 hijos y hemos desarrollado la vida familiar con mi mujer, con Cristina, pues bueno, cuando quieres acordar, la vida, pues lógicamente ha dado un salto grande, se pasa. En este momento, o sea, el libro, esta publicación, sigue las líneas de otras monografías anteriores, o sea, un estudio analítico, crítico, que huye de la subjetividad, en la medida de lo que un contacto objetivo y aséptico con los documentos lo permite, y para intentar obtener, en principio para nosotros mismos, un conocimiento de Federico real, al margen de otras visiones más o menos interesadas que pueda haber. Bueno, el libro Federico García Lorca, Misterio, Mito y Realidad, biografía crítica, surge un poco inopinadamente a lo largo de los últimos 10, 12 años, tal vez un poco más. Y surge en un intento de darme yo mismo respuesta a algunas preguntas que sobre Federico me hacía y no encontraba contestación, pues, en fin, en el mundo literario que se había dedicado a él. Conforme iba ahondando en el tema, las preguntas se iban aumentando y sin quererlo, pues empecé a ahondar en Federico. Y todo empezó al conocer la noticia de unos documentos inéditos que se habían publicado donde el franquismo reconocía su responsabilidad en el crimen de Federico. Me quedé así un poco sorprendido al comprobar que esa documentación no solamente no era inédita y desconocida, sino que desde el año 65 el régimen lo había entregado a la prensa francesa y eran publicados y conocidos en la prensa. Desde entonces me dediqué a este tema y bueno, y he de reconocer que ha ocupado muchas horas de mis ratos libres. Bueno, una vez iniciada la labor,
iba recogiendo, apareciendo, recopilando material, bibliografía, por supuesto todo el epistolario de Federico, y me di cuenta que por ahí es por donde hay que empezar. Antes de conocer la opinión de nadie, es la opinión de Federico, aún sabiendo y siendo conscientes que todo su epistolario está muy, muy, muy depurado. Bueno, tan depurado a veces como la misma decoración de la huerta de San Vicente, por ejemplo. Pero, en fin, así iban apareciendo capítulos. Y entonces me encuentro con una obra que tiene 23 capítulos y que no tuve más remedio que distribuir en 2 volúmenes. En el primero, que es el que se presenta ahora, los 10 primeros capítulos, donde empezamos pues, con lo que es, lógicamente, la infancia de Federico, el ambiente rural en el que emerge, en el que conoce cuando abre su vida. No es completamente distinto al resto de amistades con los que a lo largo de su año se va a codear. El ambiente de Federico no es de Salvador Dalí, no es de Luis Buñuel, burgueses de tradición, asentados entre la élite del país. El ambiente de Federico es el de un colono de una alquería de la Vega de Granada, no va más allá. Vamos, de hecho, los primeros recuerdos de Federico, y él lo reconoce, es la tierra. Los primeros recuerdos de Federico es el arado Brabant. Federico no describe una gran biblioteca familiar porque no existió, porque en esos ambientes y en ese momento, aunque la familia tuviese cierta holgura económica, que parece que la tuvo, desde luego la cultura, y a pesar del magisterio de su madre, no era el objetivo número uno. Bueno, pues otro elemento, otro capítulo a destacar, bueno, podríamos decir, antes de la infancia tenemos una introducción que es al marco histórico de Federico. O sea, no vemos nosotros a Federico de buenas a primeras, digamos, ya como un personaje como lo conocemos hoy. Empezamos en el marco histórico de Europa. O sea, Federico es producto también de sus circunstancias. La Europa del momento es la Europa precisamente de las dictaduras, ¿no? Entonces, eso va a influir en el siguiente punto o el siguiente subcapítulo, que es la España de Federico. La España de Federico tampoco es la España de la República. La España de Federico es un poquito antes. La España de la República es el último momento. La España de Federico es la España de la monarquía. Federico, prácticamente toda la vida de Federico transcurre en un régimen político monárquico. Es la España de la dictadura. Es la España también de la época de plata de nuestra cultura, de la monarquía y de la dictadura. Muy al final, muy en los últimos momentos, se inicia el periodo republicano. De esta forma, tocamos también una tercera parte en este primer capítulo introductorio, que es la Granada de Federico. O sea, nunca tantas obras se hicieron en Granada, bueno, tal vez sí, en otros momentos, no los conozco todos al dedillo, pero como se estaban haciendo en la época de la monarquía y de la dictadura. Desde la red de abastecimiento de agua potable, instalación eléctrica, pantanos, alcantarillado, en fin, y un largo etcétera que detallamos
pormenorizamos aquí en el libro también. De esa manera nos adentramos, empezamos, como habíamos dicho, en la infancia de Federico, las características físicas y psicológicas de este personaje, genio para uno, no tanto para otro, donde ya podemos encontrar pues, el origen, muchas de estas características fruto de su origen familiar, rural, de una de las alquerías de Roma, de Roma, del Soto de Roma. Por otra parte, también un capítulo, el cuarto capítulo, lo dedicamos a las amistades. Detallamos en torno a 60, 70 amigos de Federico que tienen mucho que decir en cuanto a conocer mejor pues, lo que es su personalidad, o sea, desde Martín Domínguez de Berrueta, su profesor, pues, bueno, a Manuel de Falla, bueno, y tantos amigos que no podemos pormenorizar aquí. Después, otro de los capítulos lo dedicamos a la formación académica. Es, por tanto, bastante emotivo encontrarnos ahora precisamente en la habitación de Federico, junto al balcón por el que tantas veces contempló Granada de noche, en momentos de un aislamiento total que vivió aquí en torno a 1926, 1927, cuando se planteaba graves interrogantes vitales. Las dependencias actuales de la casa pues están magníficamente tratadas como expositor de la vida y de la obra de Federico en esta planta superior. En cuanto a la formación académica de Federico, aquí por momentos nos hemos sorprendido bastante, porque vamos, concluimos que es una formación autodidacta, no porque la conclusión sea nuestra, sino porque ya su amigo alameño Mora Guarnido así lo reconocía tal vez la primera biografía de Federico, que lo calificaba como autodidacta y con algunas opiniones personales más profundas. Pero en general encontramos razones fundadas para considerarlo autodidacta porque Federico no conserva ninguna titulación académica. O sea, él se confesó en algún momento abogado, pero sus más íntimos amigos lo calificaron de mentiroso total, ¿no? De hecho, hemos rastreado la titulación académica de Federico, no se conserva en ningún sitio, ni en Madrid, ni en la Universidad Complutense, a lo más que se llega es a un traslado de expediente que se hizo, pero no se tiene constancia que asistiera a una sola clase. Por consiguiente, carece Federico, salvo de su titulación de bachillerato, no dispone Federico de ninguna otra titulación, ni universitaria ni de conservatorio, sino la que sus facultades le brindaron a lo largo de su vida, de su actividad. Por momentos siente uno la presencia de Federico cuando está en este ambiente que lo rodeó en su año de juventud. Decíamos que hablamos de la formación académica, de la ausencia de titulación universitaria alguna, de la única presencia de su título de bachiller, conocido de todo el mundo. Y bueno, esto de alguna manera pensamos que tuvo que influir en su vida. A la altura de 1926,
todos sus amigos de generación y no de generación estaban pues instalados en la sociedad. Uno era profesor de instituto, otro era catedrático de universidad, otros eran archiveros, bibliotecarios, todos. Ninguno dependía de sus padres. Federico seguía dependiendo de sus padres en todo, en todo. También hay que reconocer, al mismo tiempo, lo decimos en algún momento de los capítulos anteriores, que fue un hijo modélico, o sea, fue un hijo modélico como se desprende de la lectura de su epistolario, de sus cartas, la relación con sus padres, modélico. O sea, ejemplo que muchos jóvenes debían seguir y por eso animo a leer el epistolario de Federico. Bueno, pues esa falta de titulación, no diría de preparación, pero sí esa falta de titulación, no sabemos si influiría en esa facilidad para encontrar trabajo. Federico quería ser independiente, quería ser autónomo y llegaba a los 30 años y no lo era, dependía del dinero del patrimonio familiar, no del patrimonio familiar, del dinero que los padres le asignaban. Y al mismo tiempo, él se sentía, se veía, él se presentía genio, y que estaba abocado a la popularidad. Bueno, todo esto tardará unos años más, pocos años más, nada más llegar la República, Fernando de los Ríos y la Barraca, y entonces, a partir de 1931, y este panorama de la lucha por la supervivencia y los agarraderos, como yo titulo este capítulo, los agarraderos porque Federico era consciente de ello y es un término que utiliza él mismo, van dando lugar pues, a ese cambio de tercio en su vida. Bueno, es el comedor de la familia García Lorca, construido con posterioridad a la adquisición de la vivienda, en lo que debieron de ser pues almacenes así de lo que es una casa típica de la Vega granadina. En los siguientes capítulos, por ejemplo, el capítulo 7 lo dedico al pensamiento sociopolítico. O sea, el debate es grande. Federico era político, Federico no era político. Su mismo hermano certifica, y sus más íntimos amigos, que no era político, que no le interesaba nada la política, y Félix Comín, que le temía a la política y a los políticos. Estas son declaraciones bastante fuertes que contrastan con la idea que por momentos nos llega tal vez con demasiada facilidad. El siguiente capítulo es la vida religiosa de Federico. Yo aquí si tuviera que decantarme por algo, pues por la opinión de Jorge Guillén, católico como tantos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no se puede separar a Federico de su sustrato religioso católico. No protestante ni budista, no, católico, de un sustrato religioso católico que subyace en toda su obra. Y no diría en toda su obra, en toda su expresión. No hay muchas personas, pero no tantos autores de nuestra literatura que una línea sí y otra no estén dando gracias a Dios. Si Dios quiere, tengo mi fe, lo conseguirá. Son expresiones que no se pueden obviar. Eso por un lado. Por otro, yo creo que después de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, no hay otro autor en nuestra literatura que posea una mística en el amplio sentido de la palabra. Por tanto, no se le puede negar a Federico ni a la familia de Federico el sustrato católico, más o menos practicante, como decía Jorge Guillén, como tantos, pero es una realidad que está ahí.
y que se puede constatar en las paredes de la vivienda de Fuentevaqueros, donde la litografía de sabor decimonónico religiosas abundan, donde Federico sobre su cama, sobre su lecho, tiene el Santísimo Cristo del Paño de Moclín. Bueno, pues a esto le va otro capítulo, y luego el noveno a la vida sentimental y su homosexualidad, que parece que en un primer momento no, pero luego se va generando y hacemos un recorrido por toda y cada una de sus primeras relaciones bastante parca con mujeres, y luego todo el elenco de hombres que cruzaron su vida y bueno, hasta sus últimos días. Y finalmente terminamos este primer volumen con el 10º capítulo, Entre el mito y la realidad, doctor en ciencias infusas. Nuevamente decimos, ciencias infusas, es Francisco Ayala quien lo dice de Federico, no lo decimos nosotros. Y en mito y realidad, misterio, anteponemos al título, misterio, porque se ha hecho de la vida de Federico un misterio. Conocida la realidad no sería tanto. Mito, porque es aceptado por todo el mundo, o sea, todo el mundo da por sentado que Federico se ha convertido en un mito, basta leer la prensa cualquier día. Y bueno, y realidad, que es lo que yo he tratado de contrastar en este volumen. Respecto a la línea de investigación seguida, nosotros bebemos de la escuela de los anales, en el concepto de historia total. Entonces, es por eso que llegamos me interesa Federico, pero me interesa el contexto general de Federico, todo de Federico. Entonces, ¿qué fuentes hemos utilizado? En principio todas, pero partimos del epistolario, partimos de la carta de Federico. Para conocer a Federico tienes que leer sus cartas, y luego pues ya lo que se quiera, luego las biografías que se quieran, pero entonces tendrás el lector tendrá capacidad de contrastar, de decir, pues mira, esto no está recogido en las cartas, o mira, sí, o mira, esto es opinión del biógrafo que escribe, porque nos encontramos con mucha frecuencia, pues eso, aquí debió haber estado Federico, porque como era un concierto en Granada, pues bueno, sí, pero eso son suposiciones. Entonces, partimos de la base de sus cartas. La línea, vuelvo a repetir, la línea de investigación es como cualquier trabajo de investigación científico, experimental, no hay otro, una tesis doctoral. Estos son los documentos, estos son los hechos y esto es lo que nos encontremos, o estas son las causas y estas son las consecuencias. Entonces, en un primer momento, lo que es el epistolario de Federico, fundamental. En un segundo momento, bueno, archivos diversos y dispersos, desde los consejos de guerra, analizamos pues bastante los consejos de guerra que determinados personajes que están relacionados con la vida de Federico se le instruyeron. Por ejemplo, recuerdo García Carrillo, que tiene su consejo de guerra, Gallego Burín también, pues documentación de archivos históricos distintos, diversos, y luego evidentemente lo que es la bibliografía, que ya es ingente. Por momentos lamentamos tal vez no que se nos escape alguna bibliografía interesante, pero hemos hecho un esfuerzo grande por sintetizar
todo cuanto se ha escrito de Federico y reconocemos que no lo conseguimos porque cada día son nuevas obras, comentarios, libros y todos aportan y todos tienen pues, una aportación que ayuda a comprender un poco mejor la vida de Federico. Es verdad que otros no, que otros distorsionan la imagen de Federico porque por momentos queremos que el Federico ideal, el Federico que nos hubiese gustado, el Federico que pensase en el aspecto religioso de una manera estupenda, en el aspecto político como actualmente, en el aspecto social. Y Federico, una de nuestras conclusiones, que la aportamos al final del libro, Federico es un hombre como todos, o sea, como todos, con sus virtudes y con sus defectos. Ya finalmente decir que mi objetivo no es otro que aportar una serie de respuestas que yo mismo me he dado. No trato de ir contra nada, ni contra el mito, que existe, pero también existen los mitos desde la antigüedad y se aprende mucho de ellos, ¿no? Simplemente, pues eso, dar una serie de respuestas que para el que las quiera conocer, pues están desarrolladas en las 832 páginas de este primer volumen. Hay un segundo volumen que espero, Dios mediante, vea la luz después del verano. Y en estas 832 páginas pues se da respuesta a todo ello. La bibliografía viene en el segundo volumen, al final. Se podrá encontrar, se presentará próximamente en la Biblioteca de Andalucía. La fecha está por determinar. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, figura en el libro el correo electrónico historicaandalucía@gmail.com. Y bueno, la intención de un autor es siempre, ya sea literario, histórico, artista, es siempre comunicar, esta es mi intención, comunicar y aportar algo en este caso a la figura de Federico.